Bueno, seguimos con la explicación del tema 8, página 134. Vamos a ver ahora cuáles son los derechos y los deberes en materia de prevención de riesgos laborales, tanto del empresario como del trabajador. ¿Vale? En primer lugar tenemos aquí una serie de deberes generales que luego son ampliados en los siguientes apartados del libro. ¿Vale? Entonces, estos deberes, lógicamente, de prevención de riesgos laborales se aplican a cualquier tipo de empresa, pública o privada. ¿Vale? Entonces, vamos a ver los deberes generales. Existe un deber general de la empresa de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Trabajar no puede ser un riesgo para la salud de los trabajadores. Por eso se establece la obligación, de los empresarios de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. El segundo dice aquí integrar la actividad preventiva en todas las fases de la actividad de la empresa. Lo que quiere decir con este derecho es que la actividad preventiva tiene que ser una actividad más dentro de la empresa, igual que en las ventas, igual que en la contabilidad, igual que es el almacén, igual que en la gestión de nóminas, gestión de facturas. La actividad preventiva es una actividad más dentro de la empresa. ¿Vale? El siguiente deber general es cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales. Esto es obvio, ¿no? Si no se establece este deber de cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales, pues no se está cumpliendo con ningún tipo de deber. Y por último, lo repetiremos después, asumir el coste de las medidas de seguridad y salud. Estas medidas no pueden recaer sobre el trabajador. Es un coste que debe afrontar el empresario. ¿Vale? Una vez visto esos deberes generales, ahora vamos a ver, aunque ponga aquí deberes con respecto a los trabajadores, vamos a ver más una concreción, en qué se concretan esos deberes generales. ¿Vale? Entonces primero tenemos aquí el deber de informar, y no solo informar, sino de formar a los trabajadores. La empresa tiene el deber de informar y formar a los trabajadores ¿sobre qué? En primer lugar, sobre los riesgos que hay en el lugar de trabajo y en su concreto punto de trabajo. Tiene que informar de qué riesgos existen en ese puesto de concreto de trabajo para ese trabajador. Informarle y formarle para evitar esos riesgos. También tiene la obligación de informar y formar las medidas de prevención y protección que utiliza la empresa para evitar esos riesgos. Informar, no solo decirle, ojo, que si no te sientas bien en tu empresa puedes tener daños musculares o esqueléticos, ¿vale? Sino tiene que darle unas instrucciones para que se siente de manera adecuada y realice el trabajo de manera adecuada. Y debe informar en el manejo adecuado de las máquinas y herramientas del lugar de trabajo y dispositivos de seguridad. ¿Vale? Informar y formar. Vamos a pasar al siguiente. Consultar y permitir a los trabajadores su participación en materia de prevención. ¿Vale? Los trabajadores, como es algo que incurre en su salud, tienen que participar en la prevención. ¿Vale? Siguiente, facilitar a los trabajadores los equipos de protección individual, los llamados EPI, ¿vale? Las mascarillas, los guantes, los geles, todo eso tiene obligación de dárselos la empresa al trabajador. El trabajador no tiene la obligación de pagarlos de su dinero, ¿vale?
eso que hoy en día, por desgracia, está tan a la orden del día, desgraciadamente por el COVID-19, las mascarillas, los guantes, los geles hidroalcohólicos, todo lo que establezca la legislación es obligación de suministrarlo el empresario, nunca el trabajador. Vigilar de forma periódica la salud de los trabajadores. Por eso se establecen medidas de reconocimientos médicos para cumplir esta obligación. Y debe proporcionar una especial protección a determinados colectivos: embarazadas, menores de edad y trabajadores temporales y trabajadores de la GTT, ¿vale? Por la especial situación en la que se encuentran estos trabajadores, ¿vale? Una embarazada ya sabemos que no es igual que una mujer normal, necesita unos cuidados, una atención especial. Un menor de edad también. ¿Por qué? Porque no es consciente de los peligros. Los menores de edad se entiende que no son conscientes de los peligros existentes en el trabajo. Su percepción del peligro es diferente a la percepción del peligro que tiene una persona de una edad, ¿vale? Hablando en plata para que me entendáis, descelebrado. Siguiente obligación: el empresario tiene la obligación de paralizar la actividad en caso de riesgo grave e inminente, ¿vale? Ya vimos que era un riesgo grave e inminente. Pues en el supuesto de que este riesgo grave e inminente exista, el empresario tiene obligación de paralizar la actividad del trabajo. Pero no solo el empresario. Si no lo hace el empresario, lo pueden hacer los representantes de los trabajadores. Incluso el propio trabajador puede decidir, en caso de riesgo grave e inminente, no realizar una tarea, ¿vale? Estos son los deberes con respecto o en relación a los trabajadores. También hay deberes en relación con el centro de trabajo, con el lugar de trabajo, con la empresa, ¿vale? La empresa tiene que elaborar un plan de prevención propio, ¿vale? Más adelante, si nos da tiempo, veremos qué es un plan de prevención. Ahora una definición así por encima, genérica, no muy técnica, pero nos vale para ir introduciendo los conceptos. Un plan, una planificación de los riesgos que hay en la empresa, qué medidas de protección existen, qué medidas de prevención se toman para evitar esos riesgos. Básicamente eso es un plan de prevención: identificación de riesgos, medidas de prevención ante esos riesgos. Pues eso es una obligación de la empresa. La empresa tiene que organizar los recursos preventivos. Dentro de esa organización está la obligación de adoptar medidas en caso de emergencia, ¿vale? Pero no solo adoptar medidas, sino preverlas. Vosotros habéis participado en la prevención del riesgo de incendio. Está en nuestro plan de prevención. No solo tenemos que preverlo, sino tomar medidas de prevención contra incendios, los extintores, y qué hacer en caso de la situación de emergencia de que se declare un incendio. Por eso ensayamos qué hacer en un caso de incendio, ¿vale? La elaboración y conservación de toda la documentación en materia de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Bueno, pues esos son básicamente los deberes respecto del centro de trabajo, ¿vale?